Bueno, hola a todos. Les quiero agradecer por darse un paso por la Semana Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un espacio que nos brinda la Universidad Francisco de Paula Santander, pues para poder venir y charlar con ustedes y comentarles un poco de qué estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo, ¿sí? Mi nombre es Jenny Ricardo Espinosa, yo estoy haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Pamplona en el grupo Chima Química Matemática. Y pues les quiero hablar un poco acerca del trabajo que estamos haciendo ahora, que es estudiar las propiedades físicas de las bicapas lipídicas, pero con un enfoque hacia la amiloidogénesis y la importancia que puede tener entonces las membranas en la agregación de proteínas. Ahí a manera de introducción para comentarles un poco acerca de tema. Vamos a empezar con los modelos de membrana, ¿sí? Tendríamos que definir entonces qué es una membrana y pues el concepto de membrana o cómo está organizada la membrana y cómo están organizadas muchas de las estructuras o las macroestructuras de interés biológico, pues siempre ha sido o ha pasado por un debate hasta que llega un modelo o llega una representación de la realidad que es como la que más o la que mejor se comporta de acuerdo a los análisis, ¿cierto? Y a las experiencias. Y en eso encontramos el modelo de mosaico fluido, que es el que ustedes ven en azul, en el cual los lípidos de membrana, las membranas están compuestas de estos lípidos, y estos lípidos pues tienen características muy particulares, ¿cierto? Que tienen colas hidrofóbicas, unas colas hidrocarbonadas que van hacia el centro de la membrana y que se ven consigo mismas, disminuyendo en lo posible su área accesible al solvente. Entonces no va a haber moléculas de agua inmersas en el centro de la membrana. Y la cabeza hidrofílica, que es la que puede tener contacto con el solvente. Estas se organizan, forman una bicapa, y esa bicapa, pues nosotros podemos encontrar proteínas transmembrana y proteínas de superficie de las membranas, ¿sí? Y a su vez esos lípidos o esas proteínas, pues pueden estar o no en presencia de carbohidratos, ¿sí? Entonces el modelo de mosaico fluido es un modelo en el cual la membrana se está moviendo con una determinada flexibilidad y en donde los lípidos no tienen una posición única, sino que los lípidos pueden intercambiarse unos con otros o pueden pasar de la capa superior a la capa inferior y viceversa. ¿Qué es importante entonces en el modelo de membrana y que hay que tener en cuenta? Los lípidos de membrana, porque la composición química, los grupos funcionales que estén dentro del lípido va a determinar mucho la fluidez, la compactación, el estado de hidratación, ¿sí? La densidad y el ancho de la membrana. Entonces podemos tener lípidos dentro de la membrana que son lípidos que carecen de dobles enlaces, que son los saturados. Podemos encontrar los insaturados que tienen dobles enlaces y los poliinsaturados en los que se repiten en la cadena o en la cola del lípido los dobles enlaces. Estos dobles enlaces le dan características a la membrana, características de mayor fluidez, características de membrana que van a ser dependientes entonces del lípido de membrana que la compone. Y nuestras membranas biológicas están compuestas de una gran variedad de lípidos. Entonces son esos lípidos los que me van a permitir a mí, para validar los modelos, poder saber cuál es el ancho de la membrana, cuál es la curvatura de la membrana y cuál es la esfera de hidratación de esos lípidos cuando se establece una membrana o cuando se ensambla una membrana bilipídica, ¿cierto? ¿Qué es importante o qué sufren o a qué se ven expuestas las membranas? Se ven expuestas al estrés oxidativo. Muchas de nuestras moléculas, los sistemas biológicos, siempre están expuestos al estrés oxidativo. Pero el caso particular de las membranas es que este estrés oxidativo se da por un rompimiento o un desplazamiento del doble enlace. Cuando ocurre ese desplazamiento, se genera o se agrega un grupo funcional a la membrana, ¿sí? Y se genera un lípido oxidado. Y esos lípidos oxidados pues son los que ciertas evidencias científicas sugieren que hay una correlación entre la oxidación lipídica y los desórdenes neurodegenerativos como la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer, y en otro tipo de patología que es la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los lípidos, ¿cierto? Llega un radical oxígeno, ese radical oxígeno hace un rompimiento del doble enlace o hace un traslado del doble enlace y agrega una oxidación dentro del lípido. Específicamente, el tipo de oxidaciones que nosotros vamos a estudiar son las hidroperoxioxidaciones.
Y si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, nosotros vemos una membrana compuesta por POPC y POPCOH y vemos que hay una disminución en el ancho de la membrana. ¿Por qué? Porque cambian las características químicas del litio y a su vez eso modificaría las propiedades físico-químicas de la membrana. Entonces, en ese orden de ideas, el estrés oxidativo puede llegar a provocar la muerte celular. Y también es importante entonces que los lípidos insaturados son los que irían a provocar, posterior a la oxidación, los cambios en las propiedades de la membrana. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es nuestro interés? Entonces, nuestro interés es estudiar las modificaciones oxidativas que ocurren en las membranas lipídicas, que eso es lo que estaría contribuyendo al estrés oxidativo, y cómo eso está asociado a las enfermedades amiloides, ¿sí? Se conocen que varios lípidos, varios tipos de péptidos que están relacionados con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que es el caso del péptido beta-amiloide o la alfa-sinucleína, que es la proteína vinculada a la enfermedad de Parkinson, tienen un impacto en la formación y en la agregación de proteínas por la membrana, porque la membrana le genera un sitio de anclaje para que la proteína llegue, se empiezan a acumular las proteínas y empieza a crecer. Pero esto todavía no está del todo establecido en la diabetes tipo 2. ¿Y quién es el agente que determina la diabetes tipo 2? El péptido amiloide de los islotes de Langerhans. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre una amiloidogénesis? En realidad puede ocurrir en cualquier proteína. La proteína debe tener una región laxa. Esta región laxa se puede dar de manera natural en las proteínas, como las proteínas intrínsecamente desordenadas, o se puede generar a partir de cambios en el pH, la temperatura o modificaciones físico-químicas. Cuando esta proteína pierde su estructura nativa y llega a un estado más abierto, más laxo, con un movimiento más en random, entonces esa parte de la proteína, ese dominio de la proteína no estructurado, le permite autoagregarse con proteínas idénticas a ella y se empiezan a organizar de una manera que energéticamente favorece a las estructuras en hojas beta. Entonces, por eso es que se le llama beta-amiloides, ¿sí? En el caso particular de la diabetes, el que está relacionado con la formación de los amiloides es la HIAPP, ¿sí? La HIAPP se empieza a agregar, ella empezaría a formar una lámina, ¿sí? En hoja beta que rompe, fractura la membrana y se vacía automáticamente la membrana. Entonces, estamos hablando de células que se rompen y esas células pues, son las células beta del páncreas. Y al romperse genera un vaciado celular y una pérdida de la cantidad de células beta. Entonces es la ausencia de esas células beta la que llevaría entonces al déficit de insulina. ¿Por qué? Porque cuando se secreta la insulina se secreta la HIAPP, ¿sí? Y la HIAPP es la encargada del vaciamiento gástrico, del control de la homeostasis, del lactato y de la glucosa, etcétera. Y es esta característica que tiene, la que yo les decía en esta gráfica que ustedes pueden ver acá, es esa región desordenada la que le permite agregarse y empezar a formar hojas beta. Pero ¿quién optimiza que pueda tener un sitio de anclaje para que empiece a crecer ese péptido como un beta-amiloide? Es la membrana. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Lo vamos a estudiar a partir de modelos computacionales, porque es bastante complejo poder interpretar este tipo de datos a nivel experimental, o sea, es difícil obtener en tiempo real un experimento que me esté mostrando cuáles son los sitios en donde el péptido va a interactuar con la membrana, de qué manera lo hace, ¿sí? Entonces, las simulaciones o la parte teórica ayuda mucho en la interpretación de los datos y ayuda mucho a tener como una idea un poco más global de lo que está pasando. Para eso utilizamos la dinámica molecular que resuelve las ecuaciones de movimiento de Newton para un set de partículas. Este grupo de partículas va a tener una posición determinada, ¿sí? Y a partir de fuerzas que se aplican a esos átomos, sabiendo su posición, se va a ir evolucionando el sistema en relación del tiempo y nosotros podemos tener información de la posición y la velocidad de cada partícula, ¿cierto? Y por la segunda derivada de la fuerza, pues nosotros podremos calcular cuál va a ser la velocidad, cuál va a ser la aceleración del sistema en un determinado tiempo. Para eso entonces necesitamos las posiciones atómicas. Estas se pueden obtener a nivel experimental, sea por difracción de rayos X, sea por resonancia magnética nuclear, sea por otro tipo de técnicas espectrométricas que nos den a nosotros información de dónde están las posiciones de esos átomos. Y a partir de ahí pues empezamos a modelar esos tipos de enlaces covalentes, no covalentes, ¿cierto? Y con ellos nosotros vamos a poder tener un potencial que va a poder explicar cuáles son esas interacciones, ¿sí? Y cómo va a ser la evolución del sistema.
Entonces, para nuestra membrana, nosotros tenemos entonces que seleccionar los lípidos de membrana. Seleccionamos la fosfatilcolina, que es un aminoácido suiteriónico o neutro, ¿sí? Y también vamos a tener un aminoácido que es vamos a tener un lípido que es la fosfatilcerina, y la fosfatilcerina es un lípido iónico. Vamos a establecer una membrana de 164 lípidos, o sea, 82 lípidos en cada una de sus dos láminas, 13.000 moléculas de agua. Campo de fuerza que vamos a utilizar es CHARM36 y el software de simulación es GROMAS 2018. A partir de un trabajo de Garrett que ya había modelado y empezado a trabajar con hidroperoxidaciones, nosotros tomamos estos modelos que él hizo por análisis ab initio y modificamos y generamos un nuevo modelo para el POPCOH. Entonces ya con esto nosotros lo que establecimos fue un sistema de membrana, este sistema que ustedes están viendo acá, que se está simulando, es un sistema compacto, no se disgrega, no hay moléculas de agua dentro del sistema, inmersas en la mitad de la membrana, no hay huecos ni vacíos ni poros de la membrana, es un sistema totalmente equilibrado, es un sistema que está funcionando bien y es un sistema que nos va a permitir a nosotros en posterioridad poder analizar su interacción con el péptido. Entonces, en esta gráfica que ustedes están viendo es un patrón de densidad, ¿sí? Cómo está ubicada la membrana. Esta gráfica lo que les está dando es información de cómo es la densidad, en este caso lípido-agua, si ustedes se fijan en el interior de la membrana. La densidad del agua es una densidad cero porque en ese momento el agua no va a estar inmersa dentro de la membrana. Y estos picos superiores que ustedes ven, pues son los picos máximos de densidad para los lípidos de membrana. Y en esos lípidos de membrana lo que nosotros estamos observando es que la posición relativa de esos lípidos, el ancho de la membrana es menor comparando POPCOH con POPC y obviamente con POPS. Entonces nosotros estamos viendo una leve disminución del ancho de la membrana y eso es algo muy interesante en nuestro modelo porque uno de los factores que da el agregar una oxidación es que ese nuevo grupo, ¿sí? OH, va a migrar hacia la interfase lípido-agua y va a ser entonces que esa pequeña cola del lípido se desplace y va a tender a disminuir el ancho de la membrana, ¿sí? Como ustedes están viendo en la gráfica superior. Entonces, ese movimiento que está ocurriendo hacia la interfase hace que haya una disminución en el ancho de la membrana y eso pues es muy bueno porque estaríamos representando entonces un cambio en las propiedades de la membrana respecto de un lípido oxidado y de un lípido no oxidado. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Habiendo establecido el modelo de membrana, teniendo los patrones de densidad, teniendo los patrones del ancho de la membrana, sabiendo que tiene una buena esfera de hidratación, pues nuestro segundo punto es la interacción del péptido con la membrana. Este que ustedes están viendo acá es una equilibración, el péptido todavía está anclado, tiene una restricción de posición en sus átomos para que el sistema se equilibre, para que se hidrate bien la membrana. Lo que ustedes están viendo ahí es un único lípido, está toda la membrana llena de lípidos, solamente que quise hacer relevancia en uno particular para que observen su movimiento. Y lo que sigue es liberar al péptido de esa restricción y empezar a analizar su interacción con la membrana y conocer cómo es la interacción que tiene el péptido con la membrana, ¿sí? Entonces, ya para finalizar, quiero darle gracias al grupo CHIMA, Química Matemática de la Universidad de Pamplona, que pues, abrió sus puertas para poder trabajar con ellos, para sacar adelante este proyectico, que fue pues, incentivado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la convocatoria 848, que es la convocatoria de estancias postdoctorales, y a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Pamplona, porque sin sus proyectos internos pues tampoco podríamos nosotros poder llevar a cabo nuestros trabajos y obviamente el trabajo de semillero y el trabajo con los muchachos. ¿Sí? Pues nada, sin otro particular, muchas gracias por su atención y quedo atento a la sección de preguntas.